¿Qué tal? En esta cápsula vamos a hablar sobre nuestro origen. Esto es que ahora no somos más pecadores, sino santos. No se trata de impresionar a alguien, sino más bien que la persona se impresione a sí mismo a través de mi participación en el reino de Dios. El verdadero evangelio despierta en nosotros sueños para llegar a ser pastores, trabajadores y servidores en el reino de Dios. Las buenas noticias son que el viejo tú ha muerto y ahora tu vida está escondida en Cristo Jesús, en Dios. Muchos de ustedes han tratado de hacer ciertas cosas basando en lo que sus maestros, sus amigos, sus padres, sus familiares les hayan dicho que tienen que hacer para llegar a ser una persona o para llegar a ser alguien. Sin embargo, es de suma importancia acabar con toda voz que no tenga nada que ver con tu identidad y comenzar a trabajar en un fundamento de lo que verdaderamente eres. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 10, la Biblia dice que el diablo ha venido a robar, a matar y a destruir, pero Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Nuestra unión mística que fue envuelta en lugares celestiales es algo precioso. Si nosotros pensamos que el evangelio es únicamente algo teológico, no vamos a poder ver el evangelio total de las buenas nuevas de lo que Cristo ha hecho. El evangelio no es algo que únicamente se pueda enseñar como algo teológico. Aunque sabemos que la teología es importante, necesitamos entender que la teología necesita vivirse. En otras palabras, que Cristo viva su vida por medio de nosotros todo el tiempo. Esto es lo que la teología verdadera necesita producir. Una vida de experiencia y no la de una mente cerrada. Aunque la sientas o no, aunque lo veas o no, la gloria de Dios lo cubre todo, porque su presencia está en todas partes. El evangelio nos lleva a ver un cambio de mente para que entonces dejemos de observar al Mesías como alguien que se encuentra muy lejano de ti. Esto lo mencionamos porque Cristo está dentro de ti. Si quieres ver la gloria de Dios, vete a ti mismo. Tú eres un milagro de Dios. No deseo ver un movimiento teológico de gracia donde los pensamientos y lo místico se unen, sino más bien me encantaría ver un movimiento de gracia donde las personas experimenten su vida abundantemente. Para comenzar a entender nuestra identidad, necesitamos comenzar desde el principio. Muchas personas piensan que la identidad viene cuando tú crees. Sin embargo, la identidad de la humanidad existió antes de Adán. El último Adán fue antes que el primer Adán, porque Cristo Jesús ya existía desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, nuestro origen, nuestra identidad, se encuentra en el último Adán, un santo llamado Jesucristo. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Eso es lo que muchas personas preguntan porque no han conocido que eso que sale de su mente ya ha sido contestado hacia cada uno de ellos por Jesucristo. En la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 19, dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo que el Padre conoce es manifestado en la humanidad. En el hebreo se nos dice que el pacto fue escrito en las tablas de piedra, pero hoy, en el nuevo pacto, se escribió en nuestros corazones. Por lo tanto,
Cuando compartimos el Evangelio con alguien, no estamos tratando de convencerlos de algo que no son parte. Más bien, les estamos recordando de dónde vinieron. Desde el inicio, la humanidad siempre ha tratado de treparse para tratar de alcanzar a Dios y poder encontrar su origen. Y en realidad, este es el origen de la religión, porque estamos tratando de llegar a ser como los dioses. La humanidad siempre está tratando de encontrar algo y alcanzar algo. Y esta es la definición de lo que yo pienso que es la religión. La religión es el acto externo de adoración hacia un Dios, una deidad. Ahora, otra definición para religión es el temor a los dioses, a las religiones. Tratar de llegar a ser alguien que ya somos o ganar lo que ya tenemos. El punto principal de los judíos es que trataron de cumplir todas las cosas basando su propia vida en sus esfuerzos. Ellos querían reglas y Dios quería relación. Por lo tanto, la ley se convirtió en un Dios para ellos, porque cuando Dios se revela en Cristo, ellos siguieron confiando en la ley en lugar de confiar en Jesús. En el jardín había un árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. El propósito de Dios en el jardín no era guardar las reglas. Su propósito en el jardín era tener una relación. En este jardín existían dos árboles: el árbol de vida y el árbol del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal. Y Adán escogió el árbol equivocado. Y esto los llevó a no experimentar una relación con el Dios que siempre los amaría a pesar de sus errores. Fuimos creados para vivir en una relación. Por ende, no fuimos destinados para evitar el mal y hacer el bien. Jamás fuimos creados como pecadores, como injustos o como enemigos de Dios, porque toda la humanidad fue creada y diseñada por Dios en Cristo Jesús. Cuando nosotros comimos ese árbol, fuimos engañados y comenzamos a vivir en la mentira. Porque en Génesis 3:5 dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente les ofreció la oportunidad de llegar a ser alguien por las cosas que hicieran. Recuerda cuál es la definición para religión. Es tratar de llegar a ser alguien cuando ya lo son. El problema fue que la imagen y semejanza de Dios ya estaba en ellos, como lo dice Génesis 1, versículos 26 y 27. Dios nos ha visto como un perfecto reflejo de su imagen desde el principio. No le podemos añadir ni quitar nada. Sin embargo, cuando se vieron desnudos, Adán y Eva trataron de esconderse porque pensaron que Dios se había separado de ellos. Pero la Escritura dice: ¿a dónde puedo huir de su presencia? Si voy a las alturas de los cielos, ahí estás. Y si hago mi cama en el Seol, ahí estás también. La religión fue el motivante para llevar a las personas a vivir un estilo de vida de pecado. El enemigo ha venido para robar, para matar y para destruir. La religión ha hecho lo mismo. Puede robarte tu paz, tu alegría. La religión te lleva a una posición de condenación, diciéndote que no oraste, que no leíste la Biblia lo suficiente, que podías haber leído más, que no hiciste esto, o que te faltó aquello, que te equivocaste aquí. Y por ende, eres robado de esa verdad. Es decir, que tú haces esas cosas por lo que eres y no para llegar a ser quien eres. Espero que sea claro lo que estoy diciendo. Hablaré de todas las cosas que hacía para Dios. Oraba, ayunaba,
leía la Biblia, etcétera, etcétera. Y lo hacía para poder ser valorado en el reino de Dios. Si por alguna razón no hacía algo de estas cosas, me sentía mal, me sentía desvalorado. La parábola de la moneda perdida representa que no importa en qué lugar se encontrara, nunca perdería su verdadero valor. Por lo tanto, si la humanidad está perdida, no quiere decir que haya perdido su verdadero valor. Para que algo esté perdido es necesario tener un dueño. Muchas personas le dicen a los no creyentes que ellos son hijos del diablo. Esto viene porque en cierta ocasión los judíos dijeron: nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dice: si ustedes fuesen hijos de Abraham, haríais las cosas de Abraham. Y añade: ustedes son hijos del diablo, porque me quieren matar. Entendamos que Satanás no da origen a nadie, ni tampoco da nacimiento a nadie. Lo que Jesús estaba haciendo aquí era despertarlos del sueño profundo en el cual estaban viviendo y se dieran cuenta que sus características estaban empalmadas en la idea del enemigo y no en la verdad de Dios. La carta de Juan no nos dice: estos son los hijos del diablo y estos son los hijos de Dios. Ni tampoco el verdadero significado de la escritura sugiere la idea de que fueran del diablo, sino que estaban actuando de acuerdo a las características del diablo, porque son hijos pródigos, hijos de Dios, porque vienen de Dios. Ese es su verdadero origen. En Marcos 12, Jesús dice: denme esa moneda, y pregunta: ¿de quién es la imagen inscrita en esa moneda? Alguien responde: de César. Jesús dice: dad a César lo que es de César, y dad a Dios lo que es de Dios. Lo que Jesús estaba diciéndonos es: ¿de quién es la imagen que está en ti? Por lo tanto, denle a Dios lo que es de Dios. Véanse en el espejo, vean su corazón, le pertenecen a Dios. Regresa a tu Padre, porque Él es tu dueño. Este es nuestro origen, hermano, nuestra identidad, la identidad de toda la humanidad. Isaías 51, versículos 1 y 2 dice: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. En estos textos se nos muestra el origen de cada uno de nosotros. Dios nos llamó, nos bendijo y nos multiplicó sin haberle conocido, sin haber creído, sin haber nacido. Aquí vemos cómo Dios nos ama tanto que por su gracia decide darnos estas bendiciones. El Salmo 22, en el versículo 27, dice: se acordarán, escuche esto, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Somos hijos de y formamos parte de la familia de Dios. Dios dice: he llamado a la humanidad. Esta palabra significa recordar, regresar y conocer que la eternidad ha sido puesta en nuestro corazón. El texto decía: se acordarán. Significa que un día estuvimos ahí y tuvimos la experiencia de eso. Muchos de nosotros vemos a muchos seres individuales, pero en realidad somos un cuerpo. El llamado del Evangelio de Jesús es un mensaje para recordar, para despertar. Aún la palabra arrepentimiento significa cambiar nuestra manera de pensar.
Cuando yo predico el Evangelio, ahora le digo a las personas que recuerden y regresen a lo que ya son en Cristo Jesús. El Evangelio de Jesús es un mensaje para recordar y conocer la verdad, porque Cristo vino a recordarnos el valor que tenemos en Dios. Atanasio dice, no es que Él, o sea Jesús, era un hombre para llegar a ser Dios, sino que fue Dios para llegar a ser hombre. Eso fue para vivificarnos a nosotros. El hecho de que Dios viene a vivir con los hombres nos enseña que el hombre no fue diseñado para vivir solo, porque en Él nos movemos, existimos y somos. Nosotros no somos Dios, pero somos participantes de su naturaleza divina y hemos nacido de nuevo, porque en Él venimos y por Él llevamos su imagen y semejanza. Nuestro origen se encuentra en el hecho de que somos hijos de Dios. Hechos 17:28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Este era Pablo hablándoles, predicándoles a los gentiles y a los incrédulos. Y les dijo que ellos eran linaje de Dios. Despierten a esta verdad, incrédulos y también creyentes. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escoge antes de la fundación del mundo, antes de que tú pudieras decir algo. Nos eligió para ser sus hijos y decidió escogernos como la perla de gran precio. A toda persona que te puedas encontrar ha sido escogida por Él y es parte de la familia. Y aunque muchas personas no han despertado a esta realidad, somos llamados a recordarles, así como nuestro Padre un día nos recordó a nosotros lo que somos. Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué significa la palabra manifestación? En el griego es la palabra apocalipsis. Muchas personas creen que esto significa que la tierra está clamando por la venida de Cristo. La tierra más bien está clamando por el regreso de los hijos y por la manifestación de estos hijos. No vemos a nadie conforme a la carne, sino que ahora lo vemos conforme a la imagen y semejanza de Dios. Dejemos de ver el mundo perdido y comencemos a verlo como un mundo encontrado. El mundo no se puede esconder porque ya lo ha encontrado Dios. Cuando nos encontramos con algunas personas, no es que nos encontremos con personas perdidas, sino más bien con personas que están cegadas a la realidad de lo que son en Cristo Jesús. Pero como no lo saben, no lo pueden experimentar ni tampoco lo pueden vivir. Por lo tanto, quiero invitarte para que salgamos a recordarles su verdadero origen. Para cerrar esta cápsula, quiero compartirte una experiencia muy personal. Yo nací en un hogar cristiano. Mis padres desde que yo era pequeño me inculcaron el temor a Dios. Sin embargo, en mi desarrollo como persona siempre me esforcé por ser un buen hijo. Quería portarme extremadamente bien, considerando que eso me daba valor para Dios. De hecho, cuando comencé en el ministerio como pastor, estuve cargando una losa muy pesada porque me esmeraba en que la gente viera una imagen de lo que debería ser un verdadero cristiano. Quizá en algunos lo pude haber logrado, pero cuando tenía contacto con algunas personas o con pastores, me sentía menos porque yo no había logrado lo que muchos habían alcanzado. Hablando de cuestiones externas, claro, lo que todo se ve. En algunas ocasiones me sentí atacado, me sentí juzgado y eso no me hacía feliz. De alguna manera me obligaba a esforzarme más y más y más.
Cuando conocí este mensaje de gracia y comencé a conocer mi identidad, mi origen, comencé a descansar. Me di cuenta exactamente quién era en Cristo Jesús. Me di cuenta lo que Él ya había hecho por mí. Y ¿sabes? Comencé a disfrutarlo. Ya no me enfoqué en mí. Mi enfoque fue en Él. Comencé a disfrutar esa relación de amor que tiene conmigo, con mi familia. Y ahora, conociendo lo que soy, hago las cosas no para ser mejor. Las hago porque Él fluye a través de mí. Él lo hace a través de mí. Ahora trabajo descansando en Él. Y el resultado de todo esto está en sus manos, no en las mías. Anhelo grandemente que comiences a disfrutar esa relación de amor que Dios tiene contigo. Y te recuerdo que eres un santo, eres un justo, eres un hijo de Dios. Disfruta cuánto te ama papá. Gracias.